Análisis de datos. Dentro del análisis de datos, primeramente vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Dentro de estas medidas tenemos tres cálculos que vamos a realizar. Uno es la media aritmética, que es el promedio de datos, la mediana, que representa el dato central, y la moda, que es el dato que más se repite. Para el cálculo de estas medidas de tendencia central, primeramente vamos a desarrollar para datos no agrupados. Cuando se dicen que están no agrupados, cuando los datos están sueltos. Quiere decir que no están organizados en un cuadro de distribución de frecuencias, lo que hicimos en el tema anterior. Entonces, dentro de estos datos no agrupados, vamos a calcular primeramente lo que es la media aritmética. También se le llama promedio y la vemos aplicada a diario en casi todos los espacios y medios dedicados a brindar información. Es decir, que la media aritmética es una de las medidas más usadas. En todo lugar siempre se calcula el promedio y eso representa la media aritmética. Dentro de la media aritmética tenemos dos medidas. Uno lo que es la media poblacional y otro lo que es la media muestral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la media poblacional se representa siempre con el símbolo de mu. En este caso, mu sería igual a la sumatoria de los datos, es decir, los datos de toda la población, entre la cantidad de la población, de acuerdo a lo que yo esté analizando, ¿no? En cambio, la media muestral se representa con una X, que representa la variable que estoy analizando, X barra, que va a ser igual a la sumatoria de los datos de la muestra entre la cantidad de datos de la muestra. Entonces tenemos aquí la leyenda donde X representa cualquier valor particular. Puede ser cualquier medida que estemos, pero siempre se va a usar para variables cuantitativas. N mayúscula, cantidad total de la población, y N minúscula, cantidad de la muestra. Entonces tenemos dos cálculos que vamos a realizar. Pero en estos casos, lo que vamos a analizar es la media muestral. Siempre vamos a calcular esta medida. Para eso vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces, en este caso tenemos las notas de 20 estudiantes. ¿Ya? Tenemos 12, 15, 12, 11, 10, 15 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para calcular nuestra media aritmética, X barra, que es igual a la sumatoria de los datos entre la cantidad de datos, lo que hacemos es sumar todos los datos que tenemos. En este caso sería 12 más 15 más 12 más puntos suspensivos más 14 más 12, ¿no? Entonces hacemos la sumatoria de todos estos datos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tengo, en este caso 20. La sumatoria de todos estos datos me da 265. Esto lo dividimos entre 20 y me sale 13 puntos. Ya, entonces podemos interpretar aquí de que el promedio de notas de los 20 estudiantes es de 13 puntos. Entonces, en esto consiste el cálculo de la media aritmética. Lo que vamos a ver ahora es el cálculo de la mediana. Para calcular la mediana es la observación central de los datos de una población o muestra, una vez que estos han sido ordenados de forma ascendente o descendente. Para eso tenemos un procedimiento. Lo que primeramente hacemos es ordenar los datos en forma ascendente o descendente, o sea, en forma creciente o en forma decreciente. Luego ubicar el dato central, el dato que está al medio. Para esto tenemos dos casos. El primero, si la cantidad de datos es un número impar. Cuando la cantidad de datos es un número impar, la mediana va a ser igual al dato que está al centro. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en el ejemplo. ¿Ya? Sería xn, que es la cantidad de datos, entre 2. Si la cantidad de datos es un número par, quiere decir que va a haber dos datos centrales. Entonces aquí estaría el primer dato y el otro dato. Entonces estos dos datos los sumamos y los dividimos entre 2.
Vamos al ejemplo para ver cómo se calcula la mediana para datos no agrupados. Para este caso vamos a tener estas notas, ¿ya? También estamos referidos al tema de notas. Entonces tenemos las notas de 12, 16, 12, 11, 15, hasta 15. Entonces recuerden el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Empecemos, ¿no? Aquí está 11, 12, aquí hay 12. Este 12 se repite, se está repitiendo 3 veces, ¿no? El siguiente sería 14, 15, nuevamente 15, de ahí tendríamos 16, 16 y finalmente 18. Entonces aquí ya hemos ordenado nuestros datos. Nuestros 10 datos ahora ya están ordenados. El siguiente paso es encontrar el dato central, pero en este caso tenemos que ver que la cantidad de datos, en otras palabras, n es igual a 10 datos. Entonces, estamos hablando de una cantidad par. Entonces, cuando es par, tenemos que ubicar dos datos centrales. Para eso hacemos el cálculo. Entonces, vamos a calcular acá primeramente x n medios. Entonces, si reemplazamos, n medios sería 10 entre 2 sería 5. Entonces, x5. Aquí tendríamos el primer dato. Más el siguiente dato que sería x6. ¿Sí? Reemplazamos los datos que sería 14 más 15. Entonces hacemos un promedio simple entre estos dos y me va a dar un resultado de 14.5. Siempre para poder interpretar tiene que estar de acuerdo a la variable. En este caso notas lo vamos a tomar como una variable discreta. Entonces vamos a tener 15 puntos como dato central. Lo siguiente que vamos a calcular es la moda. La moda es el valor que aparece con más frecuencia en un conjunto de datos. Quiere decir que es el dato que más se repite. El procedimiento para calcular es identificar el dato que más se repite. En caso de igualdad de cantidad se puede considerar dos modas. Cuando hay 3 a más, simplemente ya no consideramos la moda, le decimos que no existe moda. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos los mismos datos del caso anterior, ¿no? Tenemos 10 notas y lo que hemos hecho es ordenar estas 10 notas. Entonces tendríamos en forma ascendente. Aquí analizamos, el 11 se repite una vez, el 12 se repite 3 veces, 14 se repite una vez, 15 se repite 2 veces, 16 2 veces y 18 una vez. Entonces, quiere decir que el 12 se está repitiendo 3 veces. Entonces, podemos decir que la moda es 12 puntos. Entonces, la nota que más se repite sería de 12 puntos. Ahora, ¿qué pasaría si este 15, por decir aquí lo podemos reemplazar, colocamos 15, ¿no? Entonces quiere decir que habría un empate, ¿no? El 12 se repite 3 veces y el 15 se repetiría 3 veces. Entonces podemos decir que hay dos modas. Ya, entonces moda 1 sería 12 y la moda 2, voy a escribir aquí, sería moda 1 y moda 2 sería igual a 15. Entonces con esto ya tendría dos modas. Entonces con esto podemos decir que es bimodal. Los datos tienen dos modas y es bimodal. Ahora lo que vamos a ver es el siguiente caso cuando los datos están agrupados. ¿Ya? Cuando nuestros datos están agrupados. También vamos a calcular las tres medidas, como es el caso de la media aritmética. En este caso la fórmula cambia. Recuerden que esto representa la media muestral. Media muestral x barra va a ser igual a la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Esto recuerden que viene del cuadro de distribución de frecuencias. Cuando nos referimos a datos agrupados, quiere decir que ya hemos organizado en un cuadro de distribución de frecuencias. Entonces de ahí obtenemos las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Hacemos el producto, lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Para eso tenemos también un ejemplo.
vamos a considerar aquí un ejemplo que ya lo hemos desarrollado, ¿no? Ya hemos desarrollado el cuadro de frecuencias. También está referido al tema de edades. A ver, si analizamos un poco aquí, lo que tendríamos es 5 intervalos que empiezan en 17, que sería la edad menor, y se va incrementando de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2. Entonces llegamos hasta una edad máxima que sería de 27. Estos son los intervalos, ¿no? Entonces, también aquí ya se tiene calculado lo que son las marcas de clase, el punto medio entre cada intervalo, y las frecuencias que nos indican la cantidad de datos que tenemos en cada intervalo. Entonces, el procedimiento que tenemos que hacer de acuerdo a nuestra fórmula es multiplicar xi por fi. Entonces multiplicamos 18 por 6, nos sale 108. 20 por 6, 120. 22 por 4, 88. 24 por 2, 48. Y 26 por 2, 52. Sumamos todo esto, toda esta columna, y este dato de 416 representaría la sumatoria de xi por fi. La sumatoria de xi por fi. Entonces tendríamos aquí 416 entre n. N no es la cantidad de datos que tengo aquí, sino la totalidad de datos. Eso lo podemos obtener sumando las frecuencias absolutas. Recuerden que aquí estaba n. Entonces lo divides entre 20. Hacemos la división de 416 entre 20 y me sale 20,8 o 20,8. Pero nuevamente vamos a la naturaleza de nuestros datos. En este caso es edad, y edad es una variable discreta, entonces también lo tengo que representar o lo tengo que aproximar con esa característica. Entonces, en conclusión, podríamos manifestar de que el promedio de edades de los estudiantes es de 21 años. En el caso de la mediana para datos agrupados, también hay un procedimiento que se tiene que realizar. Entonces, en el cuadro de distribución de frecuencias, lo que tenemos que hacer es ubicar la primera frecuencia absoluta acumulada que cumpla la siguiente condición. Siempre iniciar desde el intervalo número 1. Nuestra condición es fi mayor a n medios. Ya lo vamos a explicar en el ejemplo. O sea, quiere decir que voy a tener aquí las frecuencias absolutas acumuladas y tengo que hacer una comparación. Es mayor a n medios, entonces n también va a ser la cantidad de datos que tenga. Aquí hay una división, se va a tener que calcular y empezar a hacer las comparaciones. El primero que encuentre, empezando siempre del intervalo número 1, me quedo ahí. Entonces, en base a ese intervalo que se ha seleccionado, reemplazamos en la fórmula que tenemos. La mediana va a ser igual al límite inferior más la amplitud multiplicado por n medios, la cantidad de datos de la muestra entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que estoy seleccionando, dividido entre la frecuencia absoluta. Entonces, para que se entienda un poco mejor esto, vamos a desarrollar un ejercicio. A ver, en este caso tenemos lo que es edad de estudiantes. Es el mismo ejemplo anterior, ¿no? Entonces tenemos 20 estudiantes que tienen una distribución desde 17 hasta 27 años, ¿no? Entonces tenemos 6, 6, 4, 2, 2. Entonces aquí lo que se está agregando es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Ya sabemos cómo se calcula esto, ¿no? Entonces vamos a ir primeramente a la condición que me decía, ¿no? Tengo que buscar la frecuencia absoluta acumulada que sea mayor a n entre 2. En nuestro caso tenemos n, que es 20. 20 entre 2 me va a dar 10. Entonces, en base a esta fórmula que tenemos, empiezo a comparar. El primero, 6. 6 ¿es mayor que 10? No. Entonces paso al siguiente. 12 ¿es mayor que 10? Perdón. 12 ¿es mayor que 10? Sí. Entonces me quedo ahí y marco este intervalo, es decir, el segundo intervalo. Quiere decir que en este intervalo va a estar la mediana. Ya, aquí está la mediana. Entonces lo que queda es simplemente reemplazar en nuestra fórmula. Entonces tengo límite inferior. ¿Dónde está el límite inferior? Aquí está el límite inferior.
del intervalo que estamos seleccionando, más amplitud. Para calcular la amplitud, porque en este caso ya me plantean el cuadro de distribución de frecuencias, no estoy calculando. Entonces, para calcular la amplitud, ya cuando el cuadro esté desarrollado, simplemente hacemos la resta. 21 menos 19 nos daría 2. Ya, entonces quiere decir que la amplitud debe ser 2. N entre 2, ya lo hemos calculado aquí, ¿no? Entre 2 va a ser 10. A ver, nos dice aquí la frecuencia absoluta acumulada y menos 1. Quiere decir que aquí hemos encontrado el FI. Este correspondería al FI. El dato que está arriba correspondería a FI menos 1. ¿Ya? Entonces, el dato que está arriba, dividido entre la frecuencia absoluta, que lo tenemos aquí. Este sería el FI para este intervalo que estoy seleccionando. Entonces, lo que queda simplemente es reemplazar mediana, 19, más la amplitud, que era simplemente la resta, que me daba 2 puntos. Esto multiplicado por 10. ¿De dónde viene este 10? Es n medios. Entonces aquí lo tenemos, n medios era 20 entre 2, 10. Menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada, de acuerdo al intervalo que se ha seleccionado, el dato que está arriba sería 6. Reemplazamos ahí. Esto dividido entre la frecuencia absoluta, que también es 6. Entonces desarrollamos, calculamos esta fórmula y nos va a salir 19 más 2 multiplicado por, aquí hacemos la resta, 10 menos 6 sería 4 sextos, ¿no? Va a ser igual 19, hacemos este cálculo, 1.33 sumado me daría 20.33. Entonces, nuevamente vamos al tema de la interpretación. Hasta aquí el resultado, ¿no? Nuestro resultado sería 20.33, pero siempre hay que interpretar y eso lo tenemos que hacer de acuerdo a la variable. Estamos analizando la variable edad. Entonces, la edad siempre es una variable discreta, en números enteros. Entonces, tengo que aproximar a un número entero. 20.33, entonces aproxima a 20 años. Entonces, podemos concluir que la edad central es de 20 años. ¿Listo? Entonces, con esto ya tenemos calculado lo que es la mediana. Vamos a pasar al último cálculo, que es la moda. Para calcular la moda es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es identificar el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Aquí ya nos tenemos que basar en la frecuencia absoluta. ¿Listo? Frecuencia absoluta. En el caso de tener dos frecuencias mayores e iguales, o sea, quiere decir que hay dos frecuencias que se van a repetir, se calcula dos modas. Si existen más de dos frecuencias mayores e iguales, no existe moda. Ya como el caso anterior, ¿no? Cuando habíamos visto cuántos datos se repiten, ¿no? Entonces, si hay tres datos que mayormente se repiten, hemos quedado en que no existe moda. Lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, nuestra fórmula para calcular la moda es bastante similar a la mediana. Necesitamos el límite inferior más la amplitud. Eso multiplicado por la frecuencia absoluta de acuerdo al intervalo que estoy seleccionando, menos la frecuencia absoluta anterior. Aquí también repetimos, dividido entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, el que está debajo. ¿Ya? El I menos 1, el que está arriba, cuando dice I más 1, el que está debajo. ¿Ya? Para eso también vamos a desarrollar un ejemplo. Estamos usando el mismo ejemplo, ¿ya? Edad de estudiantes. Entonces, lo que nos decía la fórmula o el procedimiento nos decía que tengo que fijarme en lo que es las frecuencias absolutas. Entonces, identificamos qué dato es el que más, el que tiene mayor valor, ¿no? En este caso sería 6. Aquí también tengo 6. Tengo 4, tengo 2 y 2. Entonces, entre estos dos está la moda. Quiere decir que aquí hay un empate. Entonces, como hay un empate, podemos decir que aquí está la moda 1. En el primer intervalo está la moda 1. Y en el intervalo 2 está la moda 2. Entonces, vamos a tener nuestra fórmula.
que ya lo hemos explicado. Y ahora vamos a calcular la moda 1, tomando en consideración estos datos. Para calcular la moda 1, entonces me voy al intervalo inferior, 17, más, me pedía aquí la amplitud, simplemente restamos, 19 menos 17 me va a dar 2. Eso multiplicado por la frecuencia absoluta sería esta, ¿no? Frecuencia absoluta, la que estoy seleccionando, de acuerdo a la moda 1, menos la frecuencia absoluta anterior, o sea, me pregunta el dato que está arriba. En este caso no hay nada, por eso se considera 0. Dividido entre la frecuencia absoluta, que era 6, menos el que está arriba es 0, más la frecuencia absoluta, nuevamente se repite 6, ahora menos el que está debajo. El que está debajo también sería 6, y ponemos 6 menos 6. Entonces, si resolvemos esto, vamos a tener, ¿no? 17 más 2 multiplicado por, aquí sería 6, aquí también sería 6, aquí sería 0. Entonces 6 entre 6 me va a dar 1. Entonces 17 más 2 me da 19 años. Entonces la edad que más se repite sería 19 años. Esto es para la moda 1. Ahora pasamos a calcular la moda 2. Para calcular la moda 2, tomamos el segundo intervalo. Entonces me pide límite inferior. En este caso sería 19. Más amplitud, restamos. 21 menos 19 me da 2. Eso multiplicado por la frecuencia absoluta, en este caso el de la moda 2, entonces sería 6, menos el que está arriba sería 6, ¿sí? Dividido entre lo mismo, ¿no? La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, entonces 6 menos 6 también, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia, la que está debajo, la posterior, entonces sería 6 menos 4. Si resolvemos esto, nos damos cuenta de que aquí nos salió 6 menos 6 y todo esto se hace 0. Prácticamente se va todo esto, ¿no? Y me quedaría simplemente 19 años. Quiere decir que aquí se repite, ¿no? Entonces, podemos concluir que la moda, en este caso, cuando los datos ya están agrupados, sería de 19 años. Entonces, la edad que más se repite es de 19 años. Con esto estamos concluyendo lo que son las medidas de tendencia central. Hemos desarrollado para datos no agrupados y para datos agrupados. En las videoconferencias vamos a hacer más ejercicios.